Bueno, vamos a ver, la Virgen ha sido una figura que como que entusiasma a toda la gente por el hecho de que es una mujer, ¿verdad? Empezando por ahí, pero quiero entrar ya directamente a este asunto. Vamos a ver. Vale. La Inmaculada Concepción como dogma de fe fue decretada el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, que declaró como dogma que la Virgen María fue concebida sin el pecado original. Pero además, el 11 de febrero de 1858, la Virgen le dijo a Bernardita: yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces aquí hay dos puntos bien importantes. El dogma de fe de la Inmaculada Concepción fue de los más recientes, digamos, si no contamos la Asunción, que fue en 1950. Y entonces piensen ustedes, la Iglesia se tardó 19 siglos en declarar como dogma de fe que la Virgen había sido concebida sin pecado original. Y es el único caso de un dogma de fe que la misma Virgen lo ha asegurado 4 años después de la declaración dogmática. Es que la Virgen se aparece a la Bernardita y le dice eso, cuando la niña le pregunta que quién es. Vaya, las pinturas que tenemos son casi todas de Murillo. A mí me entusiasma ese pintor, y sobre todo cuando pinta a la Virgen, lo que más me llama la atención es que él nunca le pone ni corona de estrellas, ni una rueda alrededor de la cabeza como señal de santidad, pero todas las caras de sus vírgenes son de un espiritual tan increíble que de plano no la necesita. Nadie puede confundirla de que es una mujer cualquiera. Y les cuento que solo de la Inmaculada Murillo pintó 18 cuadros, cada uno más bonito que el anterior, para mí, ¿verdad? Entonces, vaya, vamos a partir de eso, que el dogma de fe fue declarado hasta en el siglo XIX. Pero desde mucho tiempo a los teólogos en la iglesia les llamaba la atención que ese milagro, digamos, de la Santísima Virgen no fuera conocido por toda la gente. Entonces, en el año 1265, fíjense, estamos hablando siglo XIII, el franciscano inglés Don Scott se enfrentó a 200 teólogos que enfrentaban la Inmaculada Concepción de María. Y él daba este razonamiento: la mujer que sería madre de Dios debía estar libre de pecado desde su concepción. Y luego dice, Dios podía hacerlo, quería hacerlo y lo hizo. En cambio, dice, si quería hacerlo y no podía, no era Dios. Y si podía y no quería, no era buen hijo. Y como podía y quería, hizo a su madre purísima desde el primer instante de su concepción. O sea, piensen, 6 siglos discutiendo, y no es porque fuera una cosa anormal, sí era una cosa diferente, pero había varios teólogos que daban razonamientos, y la iglesia, para llegar a una definición dogmática, tiene que estar completamente segura de que todos van a creer en esto. Fíjense, Martín Lutero, que es el que separa la iglesia protestante de la iglesia de Roma. Esto lo dijo el 8 de diciembre de 1527 en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma fue purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios. De modo que, recibiendo un alma pura infundida por Dios, desde que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Heidi aquí habla de que el alma es en el instante de la concepción. Fíjate qué interesante que sea Lutero el que lo haya dicho. Ahí tenemos, ay, que les digo que hubiera querido ponerlas todas porque son tan lindas. Y fíjense la cara que tiene, y repito, en ninguna tiene ni corona, ni estrellas, ni nada, digo, en la cabeza. Nos vamos tan lejos, es decir, aún en la literatura de los siglos anteriores, ya la gente, los poetas hablaban de la Inmaculada Concepción. Gonzalo de Berceo es un poeta muy importante en la literatura castellana, vivió, piensen, siglos XII, XIII, pero fue el primer escritor que puso su nombre
a las obras que escribió, porque en esa época como que el concepto de autoría no era como muy importante. La gente escribía y ya. Pero este sí tiene una poesía que empieza: Gonzalo fue son nome que fizo este tratado, porque está por supuesto en castellano antiquísimo. Entonces él dice: ángeles y arcángeles, tronos e señores, apóstoles e mártires, justos e confesores, con stolas e manípulos, cantan a ti loores, los que más estudian, tiénense por mejores. A ti siguen las vírgenes como a su madrona, glorifican y laudan todos a tu persona. Reina coronada de tan noble corona, te femos abogada, lo nuestro tú razona. Fíjense que es una cosa tan ingenua y tan sencilla, ¿verdad? El contenido de esto. Siglo XIII, Alfonso X el Sabio, un rey castellano, que se llamó el Rey Trovador, escribió las Cantigas de Santa María, que es un libro con 420 composiciones en alabanza a la Madre de Dios en diferentes métricas y estilos. El original de las Cantigas de Santa María está en la Biblioteca del Escorial. Casi me hinco cuando lo vi, ¿verdad? Por supuesto. Entonces él escribe: rosa das rosas, et flor das flores, dona das donas, senor das senores, rosa de verdad y de parecer, et flor de alegría y de placer. Si se fijan, se usa la R en vez de lo que nosotros hoy usamos la L, ¿verdad? Lope de Vega, ya vamos más adelante. Lope de Vega, estamos ya siglo XVI, XVII. Él habla de la madre de la mejor, sobre la infancia de la Virgen María. La niña a quien dijo el ángel que estaba de gracia llena. Es decir, así dice él que era la Virgen. Y dice: yo digo que para el suelo hizo Dios ojos el cielo, que son la luna y el sol. Mas como estaban sin niña, hizo esta niña que ahora les da la luz que atesoran. Acuérdense, aquí se está refiriendo a la niña de los ojos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que los ojos de cielo permite ver y dar luz a la luna y al sol y a las estrellas. Francisco de Quevedo, que se caracterizó por escribir satíricas contra los reyes, contra todo el mundo. Fíjense cómo habla de la Virgen. Y aunque me miráis tan niña, soy más antigua que el tiempo. Infinitos siglos antes que crear el firmamento, ya él me había criado. En mitad de aquel silencio, su primogénita dice que soy la santa perfecta. Fíjense Calderón de la Barca. Dios siempre os reservó a vos, flor del nuevo paraíso, porque pudo hacerlo y quiso, como hijo y como Dios. O sea, Calderón de la Barca, el autor de La vida y sueño, está poniendo en poesía el razonamiento teológico de Don Scott. Y Gabriel y Galán: tener un hijo hombre y Dios cuesta a Dios Padre el hacer una mujer virgen y madre. Y fue limpia morada del que pasó por ella, Cristo vivo, pura dejando sus entrañas puras. Mancha el beso del sol, la inmaculada nieve de las alturas. O sea que aquí ya está hablando clarísimamente de la concepción inmaculada, porque dice: y fue limpia morada del que pasó por ella, Cristo vivo, puras dejando sus entrañas puras. Sor Juana Inés de la Cruz en México, siglo ya XVII. No es privilegio de gracia la concepción de María, porque habiendo de ser madre, se hizo la gracia justicia. Propio interés fue de Dios ser sin mancha concebida, porque a quien más le importa el nacer de madre limpia. Como su madre amorosa a María destinó y ab eterno la miró, siempre limpia y siempre hermosa. Aquí ella dice definitivamente que la Virgen tenía que ser limpia desde el principio. Ay, sigo con más. que me encanta esta. García Lorca dice ya en el siglo XX: Dios te salve, anunciación morena de maravilla, tendrás un niño más bello que los tallos de la brisa, típico del Ipemán. La carne de Dios llena, que redimió la carne pecadora, atravesó, señora, tu carne de azucena, como el cristal el rayo de la aurora. Fíjense que esa es una de las explicaciones que se dan para que la gente entienda la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Cómo la Virgen pudo concebir
y seguir siendo virgen. Entonces dice, es como que un rayo de sol atraviesa un cristal y no lo rompe. Y Adriano del Valle, como estás de gracia llena, en ti el verbo ha de nacer, y ha de nacer como rosa en escogido vergel, sin huellas de jardinero, seguirá tu doncellez. Otra manera linda de decir de la Inmaculada. Bueno, sabemos por fe, ¿verdad?, que la Virgen es la Madre de Dios y que es un título único y misterioso, porque ¿cómo un Dios puede tener madre? Una cosa que leí muy simpática, en Inglaterra hay un escritor católico, ay señor, ya se me olvidó cómo se llama este hombre, pero él es de los que se paran en la esquina de Hyde Park a hablar y que permite preguntas de todo mundo, ¿verdad? Entonces, un día, uno de los que estaba de público le preguntó, bueno, ¿cómo es eso? Que una mujer es la madre de Dios y no Dios que es eterno, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo puede ser su madre? Y él con una gran flema inglesa le respondió, para ser madre de alguien solo se necesita haber nacido antes de alguien. Y la Virgen definitivamente nació antes que Jesús. Esa respuesta fue fabulosa, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, entonces ella nació antes de Dios. Por supuesto que es un milagro que solo Dios puede realizar, ¿verdad? Extraordinario. Acordémonos pues que en los tiempos antiguos, antes del cristianismo, las vírgenes, las vestales en la época de Roma, que eran las que atendían a los dioses, tenían que ser vírgenes. En la cultura quechua también estaba en la casa de las vírgenes escogidas, a donde las muchachas de las mejores familias incas eran las que cosían para el inca, que era el emperador. Entonces, en la virgen se juntan las dos características. No son incompatibles porque únicamente por voluntad de Dios María es un caso único. Ya lo dice el profeta Isaías, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El arcángel Gabriel lo confirma, esto que es un misterio y un milagro. La promesa del Mesías fue anunciado por los profetas de la tribu de Judá, de la familia real de David. Privilegio de todas las mujeres judías era pensar que de ellas iba a nacer el Mesías. Pero la Virgen, sin saber que a ella le tocaba, hace un voto de consagrar su virginidad a Dios para, digamos, rezar, pongámoslo así, por la llegada del Mesías. Lógicamente, esto demuestra la calidad de persona que ella era, de humilde, que no consideraba que a ella le iba a tocar. Precisamente por eso es que hace ese voto de virginidad. Pero el ángel ya se lo advierte, llena de gracia, concebirás y darás a un hijo que será grande como hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David y reinará eternamente. Ella se sorprende, pregunta y acepta. ¿Cómo puede ser esto? Dice, si no conozco varón. Y la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y una vez entiende, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuál es la actitud de la Virgen en el Evangelio? Es callada, es discreta. Es una actitud de adoración a su Hijo que es Dios. Fíjense que habla tan poco que ni siquiera le dice a San José que va a ser la madre del Mesías, sino que espera la voluntad de Dios, que es bien difícil para una mujer guardar este tipo de cosas, ¿verdad? Pero San José se entera de lo que le está pasando a la Virgen en su embarazo por un ángel. Sin embargo, cuando ella va a ver a Santa Isabel, que ella va a ver a Santa Isabel no porque le quiere contar que ella va a ser la madre de Dios, sino sencillamente porque se entera que su prima anciana está embarazada. Y llega y ahí ella recibe una gran sorpresa y una gran alegría, porque el saludo de Santa Isabel es de donde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme. Entonces ella, ahí la Virgen se da cuenta de que Santa Isabel ya sabe, porque por algo le dice, la madre de mi Señor. Y entonces yo siempre pienso, porque como soy tan hablantina, pienso, qué alegría debe de haber sentido la Virgen al darse cuenta de que Santa Isabel ya sabía y que ella se lo podía comunicar y podían platicar y compartir, ¿verdad? Pensemos en ellas como dos mujeres comunes y corrientes, ¿no? Ahora, ese es el momento en que la Virgen dice, digamos, el párrafo más largo en todo el Evangelio, que es el Magnificat, que es
mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero aquí una parte bien importante es casi al final, donde dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí, aquel cuyo nombre es santo. Y esto, pues la Virgen lo dice en el siglo I de la era cristiana. Y hasta este momento, pues todas sabemos la cantidad de iglesias dedicadas a la Virgen y la devoción que la gente le tiene. Entonces, por eso es que ella dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, pero no se echa ella la flor de decir, miren qué importante, sino que porque Él ha hecho en mí cosas grandes. Es decir, como que ella siempre está sometida a la voluntad de Dios, ¿verdad? Quizá lo más importante de la Virgen, además de sus palabras, son sus silencios. En la Anunciación habla como 3 veces. Cuando Jesús se pierde en el templo, habla una vez, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos. En las bodas de Caná, cuando se da cuenta que no tienen vino y le dice a Jesús, no tienen vino, y él le contesta de una manera que suena un poco fuerte. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿Qué nos importa? Pero ella está tan segura, fíjense que aquí es donde uno piensa que qué razón tiene tenerle devoción a la Virgen, porque ella siempre, siempre, siempre sabe que su hijo le va a conceder. La prueba es que aquí cuando él le dice todavía no ha llegado mi hora, se va donde los servidores y les dice hagan lo que él les diga. Él va a hacer lo que yo le he pedido. Y aquí pues también hay otro detalle que tal vez uno no considera. Los servidores fueron bien obedientes porque piensen, ellos eran los que estaban a cargo del vino y todo. Y que una mujer extraña, invitada, les dijera, hagan lo que les diga, y que este hombre les dice, llenen esas tinajas de agua, cuando eran tinajas de vino. Y los servidores obedientes a un extraño llenan las tinajas hasta arriba. Entonces dice, cumplieron con su deber de una manera muy fiel, porque cualquier otro hubiera dicho, ah, no, este ni sabe nada, le llegamos hasta la mitad, solo la mitad de vino les hubiera tocado. Y luego la Virgen no vuelve a hablar, ni siquiera en la presentación en el templo, cuando le advierten, este niño va a ser causa de ruina y resurrección de muchos en Israel, y tu alma la traspasará una espada. Ahí está advirtiéndole de los sufrimientos de la pasión. Ahora, lógicamente, como ya hemos dicho muchas veces, la introducción de la fe cristiana entre la gente de más alto nivel, digamos los filósofos, no me refiero a los reyes, no, me refiero a los filósofos, les costó mucho aceptar muchas de las predicaciones de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos trataban de acomodar esa nueva enseñanza a los principios de la filosofía griega. Entonces, por ejemplo, no les entraba en la cabeza que Jesucristo podía ser al mismo tiempo hombre y Dios, es decir, que tuviera dos naturalezas, divina y humana. Para ellos, los dioses tenían naturaleza divina, aunque no existieran, y los hombres naturaleza humana. Y para muchos, como el obispo Nestorio de Constantinopla, decía, es difícil creer contra la razón. Es decir, la razón te dice que Dios, que es una persona, no una persona, que es invisible, que es todopoderoso, ¿cómo puede necesitar de una madre? Sin embargo, las herejías comenzaron para asegurar la Virgen es madre del hombre, no es madre de Dios. Es decir, si en Jesucristo hay como dos naturalezas, pero la Virgen solo es madre del hombre. Entonces, como es un obispo y es un filósofo y es un gran teólogo, entonces esta herejía causa mucha confusión hasta que se reúne el concilio de Nicea, estamos hablando alrededor del siglo IV, y ahí se deja como dogma de fe que la Virgen, al ser madre de Cristo, es madre de Dios. Hay unos documentos que dicen que la ciudad estallaba de alegría cuando supieron que lo que la iglesia había enseñado, que la Virgen era madre de Dios, porque Jesucristo era Dios, dice que la ciudad estalló de alegría. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, los concilios fueron confirmando, digamos, los privilegios de María. Pintura divina porque es la coronación de la Virgen, del Greco, por supuesto. Estos privilegios fueron la maternidad divina,
siglo IV. La Virgen es Madre de Dios, su virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción en el 54 y la Asunción en el 51. Sin embargo, y esto lo repito porque es primera vez que la Virgen asegura su Inmaculada Concepción, porque cuando ella le dice a la niña que le diga al párroco que le construya una iglesia, el párroco le dice, ¿y quién es esa señora? Yo no sé. Entonces, bueno, pregúntele. Entonces la Virgen le ha dado algunas indicaciones. Le dice, bebe en la fuente y lávate en ella, donde ella escarba. Le pide oración y penitencia y que se le construya un templo. Y entonces, cuando ella le pregunta a la Virgen, el párroco dice que me diga quién es usted. Y ella solo le contesta, yo soy la Inmaculada Concepción. Pensemos, han pasado 4 años nada más de la definición del dogma de fe. Francia en ese momento está pasando unos momentos de gran anticlericalismo. Es la época del Segundo Imperio de Napoleón III y a raíz de la Revolución Francesa, que rechaza toda religión, entonces como la tendencia intelectual es que la gente que cree en una religión es porque es ignorante, ¿verdad? Le llaman los genuflexos, los que se arrodillan. En cambio, los de la alta ilustración no tienen por qué creer en esas tonterías. Entonces, es imposible que a este pueblito miserable hubiera llegado ya la noticia de la declaración del dogma de fe. Piensen que las comunicaciones en esa época pues eran bastante primarias, ¿verdad? Precarias. Entonces, por eso, cuando la Virgen le dice eso, la niña no entiende y dice que va repitiendo todo el camino, eso lo dicen sus biógrafos, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Y cuando llega donde el párroco que le dice, bueno, ¿quién es la señora? La niña le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Párroco, no necesito ninguna otra prueba, porque pensó, esto acaba de pasar. Y esta niña, ¿de dónde lo supo? Entonces, de ahí es de donde empieza la devoción. Aquí no resistí la tentación de ponerles algunas fotos de Lourdes, porque la verdad que en mi familia ha habido una devoción a la Virgen de Lourdes desde muchísimas generaciones, ¿verdad? Y cada vez que hemos ido, es una emoción tremenda de ver cómo hasta hoy sigue la misma devoción, ¿verdad? Y conversiones, milagros, trenes de enfermos. Mi abuelo, que era médico, iba a Lourdes todos los años porque estaba inscrito como médico para certificar los milagros. Y luego, pues una de las cosas impresionantes es la procesión de antorcha, ¿verdad? Luego la procesión con la Sagrada Eucaristía, pasa el Santísimo bendiciendo a todos los enfermos y que definitivamente mucha gente pues se cura, ¿verdad? Otra gente no, pero dicen que las curaciones del alma son mucho más frecuentes que las del cuerpo. Yo supe una historia que me contó una amiga que es bien impresionante. Dice que ella vivió en Venezuela varios años y que a la par de su casa vivía una familia que tenía un niño que era minusválido. Y entonces la familia se sintió tan agobiada con ese muchachito que lo criaron dándole todos los gustos que el niño quisiera, porque pobrecito, entonces él no tenía ningún tipo de exigencia ni nada por el estilo y lógicamente era un tirano completo. Entonces un día se topó con una estampa de la Virgen de Lourdes y en la parte de atrás de la estampa decía que la Virgen hacía muchas curaciones. Entonces le dijo a sus papás, yo quiero que me lleven a Lourdes para que la Virgen me cure. Lógicamente los papás entraron en una angustia de que, bueno, ¿y qué garantía tenemos que lo va a curar? Y después va a ser una tragedia, pero el niño insistió tanto que lo llevaron. Entonces dice que fueron, rezaron ante la Virgen y en la tarde se pusieron en la línea de los enfermos que el Santísimo, el sacerdote con el Santísimo iba a pasar bendiciendo. Entonces dice, la mamá estaba, pero al borde del llanto, de la angustia, de que el niño a saber cómo iba a reaccionar, pero a la par de ellos, dice, había una señora con una niña de 2 años, una niña preciosa, y dice que la señora, sin pensar que la gente la estaba oyendo, repetía, Señor, que no sea cáncer, Señor, que no sea cáncer de la niña. Entonces pasa el Santísimo, dice, bendice a la niña, bendice al muchachito y sigue. La mamá helada, ¿verdad? Porque el niño siguió igual. Pero para su sorpresa, el niño se volteó y le dijo, mami, la Virgen me hizo el milagro. ¿Cómo? Sí,
porque yo le pedí que no fuera cáncer lo de la niña. Miren, dice mi amiga que esta señora eternamente dijo que para ella el milagro en su hijo había sido mayor que si le hubiera curado físicamente, porque era primera vez en su vida que él tenía un gesto de solidaridad por otra persona. Es una historia impactante, ¿verdad? Y la cuento porque me la contó la señora salvadoreña que vivía en ese tiempo y curiosamente después yo la encontré en un libro del padre Jesús Urteaga, o sea que es una cosa bastante curiosa, ¿verdad? Ahí esas dos son impresionantes, ¿verdad? Son fotografías de la procesión de antorchas en la noche que en mayo sobre todo y en octubre reúnen miles de gentes. Esta es la Bernardita, que yo no, eso sí nunca fui, pero dicen que está su cuerpo así incorrupto como cuando se murió, ¿verdad? Y este es otra aparición de la Virgen a donde hubo cosas verdaderamente impresionantes. Cuando Lourdes es, yo soy la Inmaculada Concepción, pero aquí también una época bien difícil en Portugal porque hay un gobierno totalmente anticristiano y porque además tienen una gran influencia las logias masónicas que están tratando pues de erradicar la religión. Entonces, en esta aldea miserable de la Cobadiría se aparece, bueno, primero se les aparece un ángel a los niños que dice que les enseña la oración aquella que se reza en el rosario, ¿no? Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Pero cuando les habla a los niños, que es a partir del 13 de mayo de 1917, les dice que tienen que rezar por la conversión de Rusia. Jamás en la vida estos muchachitos habían oído hablar de Rusia, no sabían qué era. Y claro, en mayo de 1917 todavía no había ocurrido la revolución bolchevique. El zar todavía no había abdicado. De estas apariciones de Fátima es que Jacinta, la segunda de las niñas, pasó bastante tiempo en un hospital en Lisboa. La había llevado ahí. Lógicamente, estos dos muchachitos se murieron de una de las pestes, esas horribles que había en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, la niña tenía una madrina que vivía en Lisboa y la llevó al hospital. Entonces la madrina la llegaba a ver al hospital. Entonces le empezó a preguntar que qué cosas le había dicho la Virgen. Miren, es impresionante, la muchachita tenía 7 años y entonces le dice que la Virgen les pidió rezar el rosario todos los días porque en el futuro iba a haber muchos pecados contra la moral matrimonial, la niña de idea, contra la moda y gran peligro para los sacerdotes. Y que la Virgen pidió entonces una consagración al Inmaculado Corazón de María. Pero de plano, todas esas revelaciones de la madrina están en un libro escrito por un sacerdote, ay, no me acuerdo si es español o francés, que cuenta cómo la madrina se quedó impactada de ver cómo esta criatura estaba repitiendo una cosa de la que ni siquiera sabía, ¿verdad? El pedido de la Virgen de que se consagrara al Corazón Inmaculado de María lo hizo Pío XII en durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero, lógicamente, como en ese momento Rusia era una, una de las potencias que estaba con los aliados, entonces el Papa hizo la consagración del mundo, pero sin mencionar a Rusia, porque pensó que esto podía causar un problema de los rusos en contra de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, entre las cosas que los niños explicaron, era que habían visto al Papa de rodillas y a toda la gente en la Plaza de San Pedro insultándolo y tirándole cosas e hiriéndolo. Entonces, lógicamente, esto se cumplió pues cuando el atentado de Juan Pablo II, que fue exactamente el 13 de mayo de 1980, si no me equivoco, 81. Y luego, como siempre, la Madre Teresa de Calcuta tiene cosas extraordinarias. Ella decidió pedir permiso al gobierno ruso de visitar Rusia porque ella le había pedido a la Virgen que antes de morirse ella hubiera en Rusia 15 casas de la Orden de la Caridad, una por cada misterio del Rosario.
Vaya, esto está escrito por el sacerdote que la acompañaba a ella siempre. Dice el cura que a él se le hizo la más aberrante de todas las ideas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Bueno, se van a Rusia, pasa ahí no sé qué problema, se tiene que quedar más tiempo y cabal, el 24 de marzo, cuando el Papa Juan Pablo II hace la consagración al mundo al Inmaculado Corazón de María, mencionando ya a Rusia, ese mismo día la Madre Teresa de Calcuta en Moscú hace ella una consagración a la Virgen al Inmaculado Corazón de María. Fíjense qué casualidades que uno parece decir, bueno, ¿y por qué pasaron así? ¿Verdad? Aquí está una foto del santuario de Fátima y Juan Pablo II con Sor Lucía, que fue la última de las videntes que se murió, ¿verdad? Y que alcanzó una edad bien grande. Ahora, esta es quizá la aparición de la Virgen más impresionante, de plano, por bastantes razones. En primer lugar, acuérdense, y eso ya todos lo saben, cómo se aparece a Juan Diego, pero le habla en un plan como quien le está hablando a un niño chiquito. Hijito mío, no se te olvide que yo soy tu madre. Como, como Juan Diego va a buscar sacerdote porque su tío está enfermo, cambia de ruta y ahí se le vuelve a aparecer la Virgen y le dice, anda a decirle al obispo que quiero que aquí se me construya un templo. El obispo le dice, bueno, ¿y quién es? Trae una prueba. Y la Virgen le dice, en tal lugar vas a encontrar rosas. Lógicamente, diciembre, el montecito del Tepeyac es totalmente árido, pedregoso, pues ahí encuentra las rosas y se las pone en la tilma. Llega a donde el obispo y ahí pasa una cosa bien impresionante. Normalmente creemos, tenemos la idea de que cuando botó las rosas, en la tilma apareció como pintada la imagen de la Virgen. Pero en el original que está en náhuatl, que fue traducido después, que se llama el Nemuc no sé qué, la descripción es distinta. Da la impresión como que la Virgen se apareció ella de pie enfrente y que lo que quedó en la tilma fue como una foto que se hubiera tomado a la Virgen. La prueba es que todos los que están enfrente, que hoy sabemos quiénes son, todos están de rodillas. Ahora, ¿cómo se sabe quiénes son los que están ahí? Bueno, a la Virgen se le hizo, vaya, la tilma del Tepeyac ha sido quizá el objeto material más estudiado en la historia. En primer lugar, se han dado cuenta que la tilma es de un material perecible, que normalmente eso no debía de haber durado más de 50 años, y llega a 400. Al examinarla bajo rayos X, la figura de la Virgen no tiene ni rasgos de dibujos ni pinceladas, nada. Es decir, es como una fotografía. Luego dice, es esto y la sábana santa lo único que resiste fotos vía satélite, porque por satélite solo se pueden tomar fotos de lo que tenga una tercera dimensión, no de cosas planas. Entonces, no me acuerdo el año exactamente, pero un científico hizo lo que se llama un proceso de digitalización del ojo de la Virgen. Es decir, cuadricula la parte del ojo y la aumenta no sé cuántas veces, y al aumentarla se dan cuenta que en el ojo, como un retrato, aparecen 6 figuras. Este el obispo, está una mujer negra con el pelo así afro, un hombre como un caballero español, es decir, 6 figuras que enfrente de la Virgen están de rodillas. Lógicamente, nadie puede decir que alguien pintó eso, porque si no se puede ver a simple vista, mucho menos se podía pintar. Y luego, lo que les digo, el relato en náhuatl, al traducirlo al castellano, indica que la Virgen estaba de pie enfrente de ellos y que se fotografió en la tilma. A la Virgen a la imagen de la Virgen en la tilma le han realizado fondo de ojo y dice que da la impresión como que es una persona viva. Luego, las estrellas que tienen el manto marcan cómo estaban las constelaciones el 12 de diciembre de 1545. Luego, la significación es para convertir
a los aztecas, porque ella aparece tapando el sol, ella tiene el sol detrás y solo se ven los rayos, y está parada en la luna, que son los dos elementos de adoración de las estacas. Hubo el estallido de una bomba muy cerca de la antigua basílica, a donde se dobló un candelero que estaba en el altar a la par de la tilma, y a ella no le pasó nada. Tiene dos agujeros, pero que solo se pueden ver, a mí esto me hace increíble, ¿verdad? Que son dos agujeros pequeños en la tilma, pero solo se pueden ver por la parte de atrás. De frente da la impresión como que la pintura no se dañó ni nada. Y un análisis de la pintura dice que no hay ni elementos vegetales ni elementos químicos en la ejecución, en lo que la pintaron. Ahí están las dos basílicas, la antigua y la nueva. El nuevo altar. Vaya, la ventaja de esto es que uno puede pasar 1000 veces por la banda, ¿verdad? Porque sí se queda uno impactado. Y aquí se me ocurrió poner fotos de otras devociones de la Virgen. Esta es la Virgen del Pilar en Zaragoza y su basílica. Y acuérdense que esta devoción viene que cuando Santiago Apóstol estaba predicando en España, en Iberia, los iberos no les interesaba convertirse y estaba algo decepcionado y ya se iba de regreso, dice, a Jerusalén. Y entonces, estando sentado en estas ruinas romanas en Zaragoza, entonces se le apareció la Virgen y le dijo que no se desilusionara, que ella le iba a ayudar para convertir a los pueblos esos tan tercos que no querían hacerle caso, ¿verdad? Este es otro santuario de la Virgen en España, en Aragón, en Torre Ciudad, con una actividad increíble. ¿Y cuáles son? Pues las devociones marianas. Miren, esto no resistí la tentación porque es una familia de orientales, chinos o japoneses, y aquí a la par hay alguien pues con rasgos bien indígenas, ¿verdad? Entonces, esa devoción del rosario en familia, del mes blanco, del mayo que nos enseñaban en los colegios, las intenciones de siempre, la paz, la iglesia, el papa, los sacerdotes y por supuesto en este momento la unión de las familias.